El privilegio de ser escogidos por Dios. El privilegio de ser escogidos por Dios. Yo me recuerdo hace muchos años ya, cuando uno jugaba pelota. ¿Cuántos jugaron pelota aquí? ¿O juegan? Hay algunos que todavía, hermano. A veces ya no vienen al culto por andar jugando pelota, pero algunos todavía juegan, ¿verdad? Pero ¿cuánto les pasó que ponían a uno que jalara, va? Al menos allá en mi pueblo llegaba aquel gentío y éramos muchos para hacer dos equipos, y siempre ponían a dos a jalar, va, y uno se ponía enfrente, hermano, y decía, ¿y a quiénes jalan primero? ¿A los peores o a los mejores? A los mejores, ¿verdad? A los más pilas. Vos conmigo y vos conmigo, decía, y vos conmigo, y van jalando, y conforme a menos nivel hasta el último, ¿verdad? Ya a uno que no jugaba nada lo dejaban de último ahí y se quedaban como 10, 15 ahí, y al final decía, uno falta, y uno decía, no me van a jalar, ¿va? Pero cuando le decía, venite vos, qué feliz uno, ¿verdad? Como que le iban a pagar para jugar a uno y nada, ¿verdad? Pero qué bien se siente ser elegido cuando uno lo jalan para algo, ¿verdad? Y yo quiero que me acompañe esta tarde en el primer libro del apóstol Pedro, Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículos del 9 al 10. Creo que esto nos va a llevar varias semanas este pasaje, pero vamos a iniciar hoy. Dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Al hablar de la verdadera identidad del creyente, no podemos pasar por alto, mis amados hermanos, lo que tenemos de parte de Dios en este pasaje específicamente. Porque he podido observar, hermanos, que con el transcurrir del tiempo, la mayoría de creyentes llega a perder de vista quiénes son en Cristo. Conforme los años van pasando, aquella emoción de ir a la iglesia, aquella emoción de cantar, de adorar, aquel anhelo por lo de Dios, como que se va perdiendo. Y poco a poco también empezamos a perder de vista la posición que usted y yo tenemos delante de Dios. Nos empezamos a ver decíamos la semana pasada, hasta menos o inferiores que otros. Empezamos a vernos como que hay personas como que valen mucho, que pareciera que yo no valgo mucho. Porque, ¿por qué pasa esto? Perder de vista nuestra identidad nos lleva a valorar muy poco lo que somos en Dios. En el Evangelio según San Juan, en su capítulo 15 y versículo 16, la Biblia lo enseña de esta manera. Oiga pues, no me elegisteis vosotros a mí. Mire qué tremendo. Solo ahí ya entra uno, ya lo deja uno el pasaje pensativo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Llegamos a olvidar que el que nos eligió y el que en su soberana voluntad nos escogió fue Cristo mismo. Muchos de nosotros decimos: yo recibí a Cristo gracias a aquel fue el que me invitó, y por eso yo llevo tanto tiempo perseverando en la fe. No, yo me recuerdo que fue por una alabanza, ¿verdad? Algunos que hoy son ancianos de goma vinieron, ¿verdad? Una gran cruda traían y entraron aquí con rugientes como león, ¿verdad? Con unas estocadas y entraron, ya no aguantaban la goma y se encontraron con Cristo. Y dicen que fue por eso, pero no fue así.
Fue porque Cristo mismo nos escogió. Y vivimos vidas, hermanos, cuando no entendemos esto, vivimos vidas de lamento, llanto, tristeza y dolor. Y con esto, cuando un cristiano vive así, solo llanto, queja, tristeza, dolor, sufrimiento, lamento, hermanos, cuando un cristiano vive toda la vida así, pareciera que Cristo se equivocó y que Él permitió que naciéramos solo para venir a sufrir, solo para venir a llorar y llorar, como decía aquel corito del mundo, ¿verdad? El apóstol Pedro dice que debemos anunciar las virtudes de Cristo al mundo entero, porque dice él, somos linaje escogido. No es sufrir, no es solo sufrimiento, por supuesto. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. La enfermedad es parte de la vida cristiana. Pero no es solo eso. Porque entonces Cristo se equivocó. Hermanos, somos linaje escogido. El apóstol Juan nos dice que no fuimos nosotros los que elegimos seguir a Cristo, sino que como Él nos eligió a nosotros, es que nosotros le seguimos. Hubo una causa, pero que al seguirle, porque Él puso su mirada en nosotros, tenemos que llevar fruto. Es decir, que el Señor nos escogió no para venir a llorar y llorar. El Señor nos escogió no solo para venir a lamentarnos y quejarnos, sino que nos escogió con un propósito: llevar fruto. Es decir, que usted y yo, el Señor nos escogió para ser productivos dentro de su obra. Y de esta manera, al venir al Padre y pedirle algo que necesitamos para llevar a cabo aquel propósito que Él puso en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, si vamos ahí, tenemos la seguridad que todo lo que le pidamos a Él, Él nos lo va a dar. El ser escogido de Dios nos abre la gran oportunidad de tener respuesta a nuestras oraciones. Mire esto, porque algunos están que pide y pide, pide y pide, y el Señor que le dice nada, 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 y usted pide y pide y pide, y Él dice espérese, 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 porque no comprendemos esto. Pero el hecho de no comprender nuestra posición, nuestra verdadera identidad, nos lleva a vivir lamentándonos, y con ello dejamos de ser productivos en su obra y vivimos una vida de oración inefectiva. Cuando yo no comprendo mi identidad, se me va la vida lamentándome. Se me va la vida, no, que como que no me quieren. Es que como que no me hablan. Se me va la vida. Ay, no, que dure la vida. Ay, el cristiano cómo sufre. Pobres de nosotros. Nos lamentamos, pero no hacemos nada, porque no entendemos que el Señor nos creó con un propósito y nos escogió para ser productivos. Así que mire al que está a la par y dígale: no se me haga, usted es productivo. Dígale, aunque tenga cara de enojado, sáquele una risa, quédesele viendo fijo a los ojos y dígale: usted es productivo, mano. O dígale usted: mija, usted es productiva, ¿verdad? Entonces, lo primero que quiero que aprendamos esta tarde es la diferencia entre ser y no ser elegido. Es que aquí hay diferencia. La palabra de Dios fue escrita para que entendamos esta parte. Vamos a leer nuevamente 1 de Pedro 2. Pero ahora vamos a leer del versículo 7 al 9 para comprender de qué estaba hablando, ¿verdad? Porque él dice: mas vosotros sois linaje escogido. Pero ¿por qué lo dijo? En los versículos anteriores dice por qué lo está diciendo. Versículos del 7 al 9 dice: para vosotros pues, oiga, los que creéis, Él es precioso,
Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y aquí es donde viene: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí nos aclara por qué es el versículo 9, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios dice: mas vosotros sois linaje escogido, lo que está es aclarando la gran diferencia que hay entre nosotros que hemos decidido seguir a Cristo y los que se negaron a creer en Él a pesar que el Evangelio les fue presentado. Esa es la diferencia que está haciendo. Y esto no es poca cosa, porque en el momento que decidimos cada uno de nosotros creer en el Señor a causa de escuchar la palabra, esa palabra en ese momento fue de bendición para nosotros, hermanos. Porque no solo habló a nuestro corazón. Cuando yo escuché esa palabra no solo vino a hablar a nuestro corazón, sino que al obedecerla yo y dar el paso de recibir a Cristo y hacerlo mi Señor y mi Salvador, esa palabra produjo en mí vida eterna. Miren qué tremendo es. Nosotros en el momento, usted cuando tomó la decisión, escuchó la palabra, le hablaron de Cristo y alguien dice: yo me quiero entregar al Señor, aquí está mi vida. En ese momento recuérdese que la palabra la escuchó y la obedeció. En ese instante esa palabra produce en mí vida eterna. Y eso no es poca cosa, hermanos. A diferencia de quienes escucharon la palabra y la rechazaron, porque la Escritura dice que para quienes escuchan la palabra, la escucharon del Evangelio y la rechazaron, esta palabra dice que para ellos es piedra de tropiezo. Esto es tremendo, porque cuando uno dice: esa piedra desechada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y que dice que tropezaron en ella, hace referencia que no solo tropiezan sobre la roca. Cuando dice que esa palabra vino a ser piedra de tropiezo y es una ocasión de caer para ellos, hace referencia que cuando es piedra de tropiezo, la persona no es que se tropiece y cae adelante, sino que cae sobre la roca. Y cuando cae sobre la roca es destrozado. Eso significa la palabra. Es tremendo. Su desobediencia a la palabra produce en ellos condenación. Esto es tremendo, hermanos. Cuando llevamos la palabra del Señor y esa palabra toca el corazón de esa persona y aún así dice: es que lo que pasa es que ya viene el día del cariño, ya viene el día de la madre, hay fiesta, entonces después del día de la madre, pensando en hacerlo mal, y rechaza la palabra, esa palabra no produce vida en él, sino condenación. Si alguien que se le ha dado el Evangelio y lo ha rechazado y muere esa persona es condenada por haber desobedecido a la palabra. Usted y yo somos afortunados, usted y yo somos dichosos, porque en medio de todo lo que digan de usted o de mí, no, que ese es bien ignorante, no, que ese ni sabe leer, o ese ni sabe escribir, ay, ese cómo le cuesta hablar. Pues en medio de todo obedecimos la palabra. Y esa palabra produjo vida en nosotros, hermano.
Pero debemos entender lo que significa esto y lo que no significa también. No significa, hermanos, no significa que el Señor a unos escoge para ser salvos y a otros no. Porque también alguien puede decir, ah, no, qué injusto, ¿verdad? O sea que el Señor escogió a unos y a otros no los escogió. Porque así puede sonar, pero no es así. No significa que a unos el Señor los llama y a otros no, ¿verdad? Ah, no, porque el Señor tiene preferencias, ¿verdad? Lo que significa es que en el momento que se nos presente el Evangelio, en el momento que se nos da la palabra, que escuchamos esa palabra, ese momento es el día que el Señor nos está escogiendo. Es tremendo, hermano, porque el Señor no hace acepción de personas. Yo me recuerdo cuando recibí a Cristo y cuando predicó esa hermanita, yo sentí un nudo en la garganta. Yo quería llorar, pero ¿cómo yo iba a llorar enfrente de la gente? ¿Qué diría la prensa, hermanos? Era un hombre orgulloso, no podía llorar. Ay, ¿qué van a decir? El hombrote arrugando la cara, ¿verdad? No. Bueno, dije que no, no dije nada, ni sí ni no. Hicieron el llamado, yo con un nudo en la garganta, pero no di el paso. Hasta que sirvieron lo que muchos buscan cuando van, tamales y un gran vasón de chocolate, hermano. Oh. Y del tamaño del sapo, así en la pedrada, hermano. 2 tamales me sirvieron a mí. Fíjese usted. Pero la cuestión fue que cuando yo empecé a comerme mi tamal, no me lo pude comer. Porque yo empecé a sentir lo mismo que sentí cuando aquella hermana estaba predicando, un gran nudo en la garganta. Y ese es el momento donde el Señor, ¿qué está haciendo en ese momento? Llamándome, escogiéndome. A todos nos escoge el Señor. Y fue el momento cuando yo me entregué al Señor. Es el día que el Señor nos está llamando. En palabras bien sencillas, el llamado y el ser escogido de Dios es para todos. Pero el problema es que el Señor nos ha dado voluntad propia. Se recuerda la semana pasada que fuimos creados a su imagen, conforme a su semejanza. Y entre esa parte de la imagen, el ser humano tiene voluntad propia, la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, la capacidad de decidir entre el cielo y el infierno, la capacidad de decidir en santificarse para Dios o seguir pecando. O sea que esto lo puso Dios. Él no nos va a forzar, Él nos va a llamar. Ese es el momento que Él nos está escogiendo y yo tomo la decisión si acepto el llamado o no. Y es a nosotros que nos toca decidir esto, hermanos, si aceptamos el llamado, si aceptamos ser escogidos o no, sin duda alguna. A muchos el Señor nos llamó varias veces, nos escogió varias veces, porque el Señor es así, siempre dará oportunidad. Amén. Mas vosotros, dice, sois pueblo escogido. Usted y yo, en el momento de la elección, obedecimos a la palabra y hoy somos el pueblo de Dios. Desde ese momento somos reconocidos como su pueblo, somos reconocidos como sus hijos, como coherederos con Cristo Jesús. Le da un aplauso al Señor. ¡Qué maravilloso es Él! No somos poca cosa. Desde ese momento tenemos vida eterna y somos ciudadanos de la patria celestial, hermano. Qué bendición, ¿verdad? Miremos lo segundo. Esto es maravilloso. Dios decide absolutamente a quién llama. Es decir, ¿cuándo te va a llamar el Señor? El momento que Él te va a escoger
El que lo decide es Él, no soy yo. Esto es tremendo, hermano. Lucas capítulo 10, versículo 22. Dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Miren qué interesante. Ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquí viene lo medular. Y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Tremendo, hermano. Jesús dice: nadie conoce al Padre, yo el Hijo lo conozco. Y nadie más conoce al Hijo sino el Padre. ¿Y quién más? Aquel al que Él se lo quiera revelar. A mí me impacta porque cuando uno lee el libro de los Hechos, hermanos, vemos a Pablo que quiere entrar a algunas ciudades a predicar el Evangelio y el Espíritu Santo le dice: no, no entres. Yo me pregunto si a nosotros nos hubiera dicho, nosotros quizás vamos, fíjense. Sí. Pablo dice que estaba a punto de entrar y le dice: no, no, a esa ciudad no entres. Pero es que es a predicar, sí, pero no entres. Y Pablo obedeció y se fue a otra ciudad y predicó y muchos se entregaron. Porque no es cuando a mí se me antoja, cuando yo quiero, cuando Él quiere revelarlo, cuando Él decide cuando llama, en el momento cuando llama. Me recuerdo, hermanos, cuando vinieron aquellos evangelistas, hicimos una actividad allá en el colegio en la noche y llegaron muchos ahí a la actividad, pero llegaron nada más como 2 inconversos, ¿verdad? Y el predicador empezó y dio su mensaje y hizo el llamado y nadie se levantó, hermano, ¿verdad? Al fin somos la Sinaí, no somos de aquellos que hace feria y revienta cohetes, ¿verdad? Somos así más tranquilones, ¿verdad? Así más pacíficos, ¿verdad? No nos gusta el relajo, eso no. Y él esperaba que la gente se levantara y nada pasó. Y él empezó: no, que usted tiene que, y usted tiene que recibir, y usted tiene que, y nadie se levantó, hermano. Y se fue uno por uno y le decía: usted mire que no le decía, no. Y otro decía: yo ya soy cristiano. Y otro: no. Y él, bueno, nadie recibió a Cristo. Cuando terminamos, él estaba así sentado. Le digo: ¿qué tal, hermano? No sé qué pasó, man. ¿Por qué? Yo ayuné, me dijo, yo vengo con 7 días de ayuno. Antes de venir pasé 40 días que todos los días hacíamos un ayuno. ¿Y qué pasó ahora? Prediqué y no pasó nada. Porque no es cuando Él quiere, es cuando Él quiere revelárselo. Es cuando el Espíritu Santo en su libertad soberano, Dios decide a quién tocar y convencer de pecado. Yo no creo en eso. Yo me recuerdo en aquellos tiempos donde uno llegaba, hermano, porque muchos llegaban a las campañas por ver patojas, ¿verdad? Y otros así, a ver qué dan de comer, a ver si va a haber algo, ¿ah? Y el predicador decía: no, que reciba a Cristo. Y como nadie, empecé a decir: usted, y señalaba. Y el que llegaba así decía: trágame tierra, ¿verdad? Trágame tierra. Porque todos lo volteaban a ver. No funciona así, hermano. No funciona así. Es al que Él quiere dárselo a conocer. Por lo tanto, es la verdad más demoledora del orgullo humano que hallamos en la palabra de Dios, hermano. Porque nadie se puede jactar de que de tanto buscar a Dios lo encontró. Perdónenme, porque hay cantidad de enseñanzas. Él cómo lo usa. Es que ese sí busca a Dios. ¿Y cómo lo busca? A ese se le muestra a Dios. No funciona así, porque no tiene nada que ver con nosotros. Porque solo depende
de que Él se quiera revelar a alguien. Depende de que Dios, por medio de su Hijo, quiera revelarse al que Él decida soberanamente en su voluntad. Esta verdad derriba la soberbia del hombre, ya que nada de su salvación se deriva de algún mérito propio. Nada. Todo proviene y tiene que ver con Dios. Nadie puede decir, es que Él, mire usted, porque es que Él sí, fíjese. No, la salvación no tiene que ver con eso. Miren, le voy a leer 3 pasajes que nos enseñan cosas maravillosas. Jonás, capítulo 2, versículo 9. Dice, Jonás 2, 9. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Y él dice, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Miren otro pasaje, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice, porque por gracia sois salvos, y me impacta que dice, esto no es de vosotros, no depende de ustedes, no depende de nadie, es un don de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Jonás dice, la salvación es de Jehová. Es decir, o depende de Jehová, o es decir, la salvación, Jehová decide sobre ella, no el hombre. Efesios aclara que somos salvos por gracia. Y él dice, esto no es de ustedes, esto no es de vosotros. Es decir, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto es un don de Dios, no de ningún hombre. Cuando yo predico, las almas corren a él. No, no es el predicador. No es así. Cuando dice que no por obras para que nadie se gloríe, significa que el hombre, por lo general, su orgullo radica en lo que hace, en lo que alcanza y en lo que puede ser admirado por otros, por sus obras. El orgullo del hombre radica en lo que hace, cómo lo hace, qué tiene, qué se puede ver, y que otros le digan, a la voz, qué calidad vos, tu carrito vos, más o menos vos. La hermana, qué chula su casa. Un ranchito de 3 niveles, ¿sí? Un ranchito, así, o sea, radica en eso, en lo que se le puede dar la palmadita, así, y la persona se siente así. A la que pilas usted sí como construye bonito. Ahí medio le hacemos, ¿verdad? Porque le gusta, ¿verdad? Son obras. Ay, qué bonito canta. Más o menos, ahí desafinamos un poquito, que canta bonito. Entonces, no funciona así. Entonces, con respecto a la salvación y todo lo que de ello venga, todo es por la fe que Cristo produce en nosotros, todo es por gracia, y el hombre no tiene ningún mérito en ello. Yo no tengo mérito si predico, porque si el Señor no me hubiese salvado, no me hubiese escogido, yo no estaría acá. Usted no tiene mérito porque canta, porque si el Señor no te hubiera escogido, no te hubiera llamado, no le alabarías. Anduvieras ahí cantando unas de Chente, ¿verdad, hermano? Hablamos con el hermano de el tiempo pasado, ¿verdad? Repertorio tenía uno. Y ya con un par de caldo de gallo, ¿verdad? Ya cantaba más o menos uno, hasta los gritos le salían. Pero hermano, no tiene mérito alguno todo lo que viene de la salvación.
Somos salvos por gracia, somos hijos porque Él nos dio la potestad. No somos hijos porque quisimos, nos dio la potestad Él. Somos perdonados porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Al hombre no le costó nada, pero eso no significa que el precio haya sido poco, porque este es el problema del creyente. Es que somos cristianos por gracia. Usted, ¿qué es por gracia? Gratis. No es gratis. El precio fue alto. El Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario, derramó hasta la última gota de su sangre, sufrió por nosotros. El precio fue alto. No es barata la salvación. Mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Póngale atención. Pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Por lo tanto, al no tener el hombre ningún mérito de todo esto, y que todo es por gracia y misericordia de Dios, es necesario entender que el hecho, hermanos, de ser escogidos de Dios debe producir una exaltación permanente a Dios por parte de nosotros los escogidos. Sí. Hermano, ¿y usted por qué? ¿Qué le pasa, hermana? Es que a veces no dan ganas usted. Pero no fue Cristo el que fue colgado en una cruz por usted. Ay, sí, pero es que a veces usted no se aburre usted. Oh. Pero usted creyó en Cristo. Sí, ahí vamos, como la mojarra. Así no es. El hecho que yo sé que Cristo murió por mí y que yo estaba condenado y que Él me escogió a mí. Hermano, tal vez no lo ha entendido. Usted no estaba moribundo. La Biblia establece que estaba muerto en sus delitos y pecados. Es decir, ya estaba condenado en el infierno. Usted no fue una cosa poca. Usted estaba muerto en delitos y pecados, y al venir Cristo, Él le dio vida. Usted tuvo vida por Él. Debemos exaltarle como una manera de gratitud por tomarnos en cuenta, por enviar a alguien que nos hablara, por permitirnos escuchar la palabra, porque Él lo orquestó todo. ¿Sabe cómo te llama el Señor? ¿Sabe cómo Dios escoge a los que va a salvar? A veces usa a una persona que predique. A veces usa un versículo que usted lee para hablarle y amarlo. A veces es a través de una predicación en la tele o en la radio. A veces tiene que escuchar al pastor predicar, pero Él orquesta todo para escogerlo como su hijo. Amén. Y el último punto que quiero tocar esta tarde es que los escogidos mantienen una actitud que supera al mundo. Oiga esto, hermano. Los escogidos mantienen una actitud que supera al mundo. Le voy a leer dos primeros pasajes. Vamos a empezar por lo más dramático. Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Le hago la pregunta: ¿su nombre está escrito en el libro de la vida?
O usted dice, saber usted. Porque puede pasar, ¿va? Que usted dice, mire, yo creo, fíjese usted que yo creo que sí, ¿verdad? Como cuando le dice, mija, cerraste la casa. Y uno dice, yo creo que sí. ¿Cómo que creo que sí? Se van a meter, ¿va? O sea, no es si creo, la cerraste o no, ¿va? Si no, hay que ir a cerrar, asegurar, ¿verdad? Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Aquí habla de eso. Vamos a Apocalipsis 20, versículo 14. Póngale atención a esto. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuántos tienen un poquito frío? ¿Quisieran irse a echar una vuelta allá? No, ¿verdad? Pues te tengo una noticia. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida y hoy murieras, vas a ir allá. Esto es tremendo. No podemos vivir con una actitud pésima solo porque en el mundo haya caos, con el conocimiento de que no pasaremos nuestra eternidad en el lago de fuego. Ay, hermanos, que estoy triste que la gasolina está a 40. ¿Y qué si voy para el cielo? Para allá no van a necesitar gasolina, tranquilo. O sea, porque muchos cristianos dependen de todo su contorno al 100% porque no han aprendido a depender de Dios. Algunos son buenos cristianos cuando todo está bien. Mire, la billetera llena de billetes de a 100, mire. Carnita, pollito, culottes premium, puyazo. ¿A quién no? Y cuando no carga nada, ¿cómo anda? ¿Qué tal, hermano? Bien jodido, pero contento. No se le mira la cara de contento cuando no carga dinero, porque depende de todo su contorno, depende de su economía, de todo depende. Muchos cuando están pasando problemas económicos, hasta el carácter les cambia. Cuando carga, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Qué alegre verlo. Lo invitaron a su heladito, venga. Y no dicen, le acaban de pagar al hermano. Vaya por ahí, fecha 25, 26, vaya, encuéntreselo. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Ahí, mire usted, más o menos, usted ahí luchando, usted sabe cómo cuesta, no le han pagado al hermano. Hermanos, dependemos mucho de eso. Dependen de eso. La salvación de una condenación eterna debería ser suficiente, hermano, para estar motivado. Millones de cristianos salvos dejan mucho que desear cuando se comportan dependiendo como el mundo camine. El cristiano genuino, hermano, no debe temer a la muerte porque ya su salvación es segura. Miren, ahorita de verdad, como dijo, ahorita cualquiera canta bonito. Como ya está pasando lo de la pandemia, ya pasa. Pero cuando estaba el Homero crítico, hermano, ahí se miraba la verdad, hermano. Yo me recuerdo cuando aperturamos la iglesia, hermano. Todos felices aperturando y otros enojados, hermano. Qué irresponsabilidad porque abrieron la iglesia. Pero no habían 15 años, ahí andaban. Entierros, ahí andaban, todo andaba. Menos la iglesia, pues podían morir. Hermano, mire, y tenemos razón. Vamos a decir, es primera vez que pasa a nivel mundial eso, hermano. Primera vez. O sea, sí había razón. O sea, si vamos a decir que no hubo peligro, eso es mentira también. Hubo peligro. Y aquí habemos algunos que así estuvimos, hermano, de irnos con el Señor. Pero así estuvimos, así. Pero adivine qué, no era el tiempo. Aquí estamos dando batería todavía, ¿verdad? Entonces no debemos tener miedo a la muerte. Nuestra vida está asegurada. Pero vemos esto todos los días, hermanos. Díganme,
Si esto no es suficiente motivación, saber que yo voy para el cielo y que si hoy muero, voy con Él para el cielo, a la patria celestial, suficiente motivación. Le leo otro pasaje, Hechos 13, 47 y 48. Hechos 13, 47 y 48. Porque si nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué significa eso? Que el Señor ese momento los escogió. Entonces era el momento del llamado, y ellos, todos los que Él llamó, obedecieron. Jesucristo te ha elegido, te ha llamado para que seas luz en todas las naciones. Te llamó, hermano, me llamó a mí para dar testimonio, para que seamos su voz para aquellas personas que necesitan conocer de Él. Es a través de los escogidos que Él hace el llamado a quienes Él está escogiendo. A ti te usa el Señor para llamar a alguien que Él está escogiendo. Miren qué privilegio. Un día alguien dijo: el hermano dijo que hay que ir a las naciones. Tú no vas a ir a las naciones sin antes dar testimonio a tu familia y a tus vecinos primero. Porque hay gente que para las naciones sí les gusta, ¿verdad? A Él le ha placido usarte a ti para hablarles, para llamar a quienes en su soberana voluntad, hermanos, en su soberana potestad y misericordia, Él quiere escoger en este tiempo. A nosotros nos usa, a ti te usa. ¿No te motiva esto? Miren, a mí me motiva poderles dar esta enseñanza esta tarde. A mí me motiva eso, porque a pesar de lo que soy, Él me está usando para hablarte a ti. Mire qué maravilloso. Eso es motivante, hermano. ¿Cuál será su actitud ante esta noticia? Que tú eres la voz de Dios. ¿Cómo la ves? Que Él te usa a ti para llamar a sus escogidos. ¿Cómo te sientes? Miren lo que dice Romanos 11, 5 al 7. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, aquí está, miren, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Esto es maravilloso. El creyente no está consciente de lo que tiene, hermanos, de lo que es parte. El pueblo de Israel ha esperado a su Mesías por muchísimos siglos para ser salvados, y no lo han comprendido que su Mesías ya vino a salvarlos. Ahora, ¿qué dice Juan 1, 11 y 12? A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Aleluya. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es usted y soy yo, para la gloria de Dios. Démosle un aplauso al Señor. Hermanos, ¿cómo no tener una buena actitud? El Señor te dio la fe necesaria para poder creer y poder recibirle como tu Salvador, y ahora has sido constituido un hijo de Dios y coheredero con Cristo del reino de Dios. ¿Por qué vas a andar ahí? ¿Qué tal? Ay, qué bien, y no eres hijo de Dios, pues, y no eres heredero del reino, pues. No debes de tener una actitud grande por esto. El problema es vivir acá como que no fueras hijo de Dios. Ese es el problema.
como que Dios no te hubiera escogido. Vivimos desagradecidamente y por lo tanto en desobediencia. No, hermanos. Ya para ir terminando, Efesios 1, 4, 5 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Hermanos, qué privilegio más grande el ser escogidos de Dios. ¿Me dice amén? Qué privilegio más grande el que el Señor haya enviado a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, porque sin eso usted y yo no tuviéramos ese derecho. Amén. Qué privilegio más grande ser llamados hijos de Dios. Qué privilegio más grande el que el Señor nos use como su voz, llamando a los escogidos. Cuando tú le hables a alguien de Cristo y éste se entregue a Él, tú puedes estar seguro que era el momento de escoger a esa persona de parte de Él y te usó a ti. Por eso debemos de amar esto, hermanos. Termino, 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El problema está en que los creyentes no tienen comunión con Cristo. Ese es el problema. Porque ya te escogió, ya le entregaste tu vida, ya eres hijo. Pero quizás eres de esos hijos que no tienen comunión, que no tienen comunicación con su padre. Porque hay hijos que el hecho que no llamen a su papá o a su mamá, ¿dejaron de ser hijos? No, son hijos, pero no tienen comunión con el Padre. Son cristianos que no tienen comunión con Jesucristo, su Salvador, el que dio su vida por ellos. ¿Cómo tener identidad si yo no puedo ver esto? Somos cristianos sin identidad, desagradecidos. Entendamos el privilegio que tenemos en ser escogidos de Dios. Amén.